Nicolás II nació el 18 de mayo o el 6 de mayo en el calendario juliano de 1868. Fue el último emperador de Rusia, rey de Polonia y gran duque de Finlandia. La Iglesia Ortodoxa rusa también lo conoce como San Nicolás, el portador de la pasión. Oficialmente se llama Nicolás II, emperador y autócrata de toda Rusia. Hijo de Alejandro III, gobernó desde la muerte de su padre el 1 de noviembre de 1894 hasta su abdicación el 15 de marzo de 1917. Durante su reinado, vio cómo Rusia pasaba de ser una potencia mundial a un desastre económico y militar. Como jefe de Estado, aprobó la movilización de agosto de 1914, que marcó el primer paso fatal hacia la Primera Guerra Mundial, la Revolución y la consiguiente caída de la dinastía Románov. Rusia, a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, era el sexto país más grande del planeta. Unos 130 millones de súbditos estaban dispersos por esa zona, no solo eslavos, sino también bálticos, judíos, alemanes, georgianos, armenios, uzbecos y tártaros. En 1891, el gobierno imperial inició la construcción del ferrocarril más largo de Rusia, el Transiberiano. Un ferrocarril que partiría del centro de Moscú y se extendería a lo largo de 6.500 kilómetros. En aquella época Moscú no era la capital del imperio. Perdió esta condición cuando Pedro el Grande construyó San Petersburgo a principios del siglo XVIII. En el siglo XIX, el régimen autocrático ruso atravesaba una serie de dificultades, pero el zar Alejandro III, padre de Nicolás II, parecía saber cómo hacer funcionar el sistema. La persona del zar era el gobierno de Rusia. Su poder era absoluto, debiendo la satisfacción solo a Dios. El poder fluyó de arriba a abajo en todo el imperio. Las actitudes autoritarias de Alejandro III aumentaron tras el asesinato de su padre, Alejandro II. Alejandro II era un reformista y fue asesinado por un grupo de anarquistas. Después de esto, Alejandro III asumió el trono e inició una persecución de los grupos revolucionarios en Rusia. La madre de Nicolás II era Dagmar de Dinamarca, hermana menor de la princesa Alexandra, que se casó con el príncipe de Gales y se convirtió en reina de Inglaterra. Antes de casarse, Dagmar adoptó el nombre ruso María Feodorovna. La zarina era una mujer querida por todo el pueblo. Nicolau nació el 18 de mayo de 1868, seguido de otros 4 hermanos. Gracias a la actitud dura y seca de su padre, Nicolau tuvo en su madre un puerto seguro. Nicolás fue educado por tutores. Tenía tutores de lengua, historia, geografía y un tutor de danza. En muchos aspectos, la educación del príncipe fue excelente. Tenía una memoria rara y le iba muy bien en historia. Hablaba francés y alemán, y su inglés era tan bueno que podría haber llevado a un profesor de Oxford a tomarlo por inglés. También le gustaba montar a caballo, bailar y disparar. A los 21 años, Nicolau era un joven delgado, de 1,74 de altura, con un rostro cuadrado y abierto de su padre, ojos expresivos y el encanto carismático de su madre. Sus mayores cualidades eran la amabilidad, la bondad y la amistad. En su mayor parte, Nicolás no tuvo que hacer nada en absoluto. Una vez finalizados sus estudios y alcanzada la mayoría de edad, la función esencial de un zarevich era esperar con la mayor discreción posible su turno para convertirse en zar. En 1890, Alejandro III solo tenía 45 años. Pensando que seguiría ocupando el trono durante otros 20 años o tal vez 30, no pensó en transmitir su experiencia a su hijo para que le sucediera. Nicolás aceptó con gusto el papel de playboy al que se le había designado tácticamente. Asistía a las reuniones del Consejo Imperial, pero sus ojos estaban fijos en el reloj. A la primera oportunidad huyó. En su juventud, Nicolás tuvo algunas novias, pero su corazón latía más rápido por una princesa germánica, alta y de pelo dorado, llamada Alix de Hesse. La princesa Alix era la hermana menor de la gran duquesa Isabel, de 25 años, esposa del gran duque Sergio, tío de Nicolás. Nicolás frecuentaba la casa de la joven tía, y cuando su hermana Alix llegó a San Petersburgo, sus visitas se hicieron aún más frecuentes. Serena y tímida, Alix ardía en llamas interiores.
Cuando posó sus ojos azules llenos de baches en Nicolás, su emoción fue abrumadora. Por desgracia vivía lejos, en Hisi Darmstadt, y sus padres veían pocas posibilidades de que un zárevich ruso se casara con una oscura princesa germana. En 1892, Nicolás anotó en su diario: «Mi sueño es casarme algún día con la princesa Alix. La amo desde hace mucho tiempo, y aún más fuerte y profundamente desde 1889, cuando pasó 6 semanas en San Petersburgo». El pueblo ruso no compartía el mismo sentimiento que Nicolás tenía por la princesa. Dejó una muy mala impresión durante su estancia en la casa de su hermana. Torpe, patosa, mala bailarina, acento extraño, muy tímida y muy nerviosa. Estos fueron algunos comentarios sobre la princesa. La sociedad criticó abiertamente a la princesa, pues sabía que el zar y la zarina eran abiertamente antialemanes y no tenían intención de permitir ese matrimonio. En medio de todo esto, Nicolás mantuvo sus esperanzas de casarse con su amada. Incluso llegó a perderse para verla y pedir su mano en matrimonio. Mientras gozaba de buena salud, Alejandro III ignoró las intenciones de su hijo. Pero en el invierno de 1894, el zar cogió una gripe y empezó a tener problemas de riñón. Cuando su vitalidad empezó a sufrir un delicio alarmante, Alejandro tuvo que pensar en cómo se las arreglaría Rusia sin él. Así que los padres de Nicolás le permitieron pedir la mano de Alix en matrimonio. En 1893, Nicolás fue enviado a Londres para representar a la familia en la boda de su primo hermano Jorge, duque de York. Más tarde, Jorge V, con la princesa María de Teck. Era su primera visita a Londres. En cuanto a su primo Jorge, él y el zárevich eran tan parecidos que incluso la gente que los conocía los confundía con el otro. Tras la boda, Nicolás visitó el castillo de Windsor y almorzó con la reina Victoria. Al año siguiente, el hermano mayor de Alix se casó en Coburgo. Todas las familias reales enviaron representantes a ese evento. En Rusia, Nicolás sería el representante, y no solo iba a representar a su país, sino que con el permiso de los países iba a pedir la mano de su amada Alix en matrimonio. Eso es lo que hizo. Sin embargo, la chica no aceptó al principio. Estaba muy confundida por la idea de abandonar su religión y adoptar otra. Fue entonces cuando la hermana de Alix habló con la joven y le mostró su experiencia en el cambio de religión, diciéndole que no era algo inusual. Al día siguiente, Alix decidió aceptar. Exultante, Nicolás escribió en su diario: «Un día maravilloso e inolvidable. Hoy es el día de mi compromiso con mi querida y encantadora Alix». A la mañana siguiente, los novios fueron a desayunar con la reina Victoria y le comunicaron la noticia. Victoria estaba encantada con la joven pareja. Después de 10 días juntos, Nicolás regresó a Rusia. La joven pareja iba a casarse en noviembre de 1894 y los preparativos estaban en pleno apogeo. Pero una triste noticia golpeó a Rusia. El zar Alejandro III murió el 1 de noviembre de ese año. A los 26 años, Nicolás heredó el trono ruso. Nicolás se calificó a sí mismo como no preparado para la responsabilidad y preguntó a todo mundo qué iba a hacer. Al final de la tarde, era su majestad imperial, el zar Nicolás II. A la mañana siguiente, solo en presencia de la familia imperial, Alix fue consagrada a la ortodoxia. Cuando regresaron al palacio, el zar Nicolás emitió su primer decreto imperial en el que proclamaba la fe, el nuevo título y el nuevo nombre de la antigua princesa Alix de Hisi. La nieta luterana de la reina Victoria se había convertido en la verdaderamente fiel gran duquesa Alexandra Feodorovna. La muerte del poderoso zar Alejandro III a los 49 años sorprendió a toda Rusia. Hubo que adelantar la boda. Al principio, el nuevo zar optó por algo más discreto, para respetar el periodo de luto. Pero sus tíos le dijeron que esta boda era un gran acontecimiento para toda Rusia y que debía tener la pompa correspondiente. Para Alix, la boda no fue más que una continuación de los ritos funerarios de su suegro. La boda se celebró el 26 de noviembre, una semana después del entierro. El día elegido fue el cumpleaños de la emperatriz María, ahora viuda, y para la ocasión, el protocolo permitió un breve respiro del luto. Debido al dolor, no hubo recepción después de la ceremonia, ni la luna de miel. El matrimonio que comenzó ese día fue perfecto para el resto de sus vidas. Era un matrimonio victoriano,
exteriormente sereno y convencional, pero basado en un amor físico intenso y apasionado. La noche de bodas, antes de irse a dormir, Alexandra escribió en el diario de su marido: «Por fin unidos, ligados de por vida, y cuando esta vida acabe nos encontraremos en el otro mundo, y estaremos juntos por la eternidad. Tuya, tuya». Era el año 1896. El periodo de luto de 12 meses había terminado, y el nuevo zar iba a ser coronado en mayo en Moscú. La coronación de un zar ruso estaba rígidamente dictada por la historia y la tradición, por lo que debía celebrarse en Moscú, la antigua capital imperial. La ciudad estaba alborotada. Además de la excitación, la pompa y los banquetes, la coronación significaba 3 días de vacaciones, el indulto de los presos y la amnistía de multas e impuestos. La ceremonia de coronación duró 5 horas. Tras la larga misa, siguió la unión formal del zar y la zarina. Alexandra se arrodilló y el metropolitano rezó por el zar. Todos los presentes se pusieron de pie, y solo Nicolás se arrodilló y rezó por Rusia y su pueblo. Tras ser ungido con el óleo sagrado, Nicolás juró gobernar el imperio y preservar la autocracia como emperador y autócrata de todas las Rusias. Por tradición, Nicolás debía coronarse a sí mismo, y así lo hizo. Colocó sobre su cabeza la corona imperial de 4 kilos hecha en 1762 para Catalina la Grande. Después Alexandra fue coronada. El día después de la coronación pertenecía al pueblo de Moscú. El gran duque Sergio, gobernador general de la ciudad, había organizado la tradicional fiesta al aire libre, a la que asistían el zar y la emperatriz en un campo cercano. La noche anterior, miles de personas ya habían acudido al campo, sin molestarse en dormir previamente. Al amanecer, 500,000 personas ya estaban esperando, muchas de ellas ya borrachas. De repente, corrió el rumor de que habría menos coches de los esperados, y solo tendrían cerveza los que llegaran primero. Comenzaron las prisas. El escuadrón de cascos encargado de mantener el orden fue apartado. Los hombres se lanzaron tropezando en las zanjas. Las mujeres y los niños, atropellados por las masas que corrían y empujaban, fueron pisoteados en la cabeza y la espalda. Las narices y las bocas se aplastaron contra el suelo. Miles de pies siguieron pisoteando sin descanso los cuerpos mutilados y asfixiados. El resultado fue miles de muertos y heridos. Sin embargo, esa noche se ofrecería un baile al zar. Al principio se negó, pero sus tíos lo convencieron de asistir. Trágicamente, el zar fue al baile, lo que fue muy malo para la opinión pública. Miles de rusos humildes entendieron la tragedia como un presagio de desgracia para el reinado. Otros decían que el zar era un hombre despiadado. Tras la coronación, el monarca debía viajar en visitas oficiales y cortesía a otros soberanos. El verano de 1896, Nicolás y Alejandra viajaron a Viena y luego a Inglaterra para visitar a la reina Victoria. Durante este viaje, el zar pasó por Francia y allí renovó la alianza que había hecho durante el reinado del padre de Nicolás. Se formó la Triple Entente contra Alemania. En Versalles, para pasar una noche, los aposentos de María Antonieta fueron cedidos a Alexandra. El nuevo zar. De vuelta a casa, Nicolau se sumergió en el horrible trabajo que he temido toda mi vida, según sus propias palabras. Su madre todavía le ayudaba en esta tarea. Mucho más difícil para Nicolás fueron sus tíos, los 4 hijos supervivientes de Alejandro III, Vladimir, Alexei, Sergio y Paul. El tío que no causó problemas a Nicolás. No era de extrañar que los tíos tuvieran tanta influencia. Todos eran vigorosos y relativamente jóvenes cuando su sobrino, de 26 años, se convirtió repentinamente en zar. La influencia de los tíos continuó durante la primera década del reinado. No fue hasta que Nicolás se enfrentó al incendio de la guerra contra Japón y a la revolución en 1905 cuando la influencia de los tíos comenzó a debilitarse. Aunque dominaba el inglés, el francés y el alemán, Nicolás prefería hablar en ruso con sus hijos, y por eso escribía a su madre. Solo con la emperatriz, cuyo ruso era malo, hablaba y escribía en inglés. También prefería que los ministros se comunicaran utilizando la lengua rusa. Le gustaba leer autores rusos, y su zar favorito era Alexei el Pacífico. Los principales rasgos de Nicolás como zar fueron adquiridos en estos primeros años de su reinado.
Al subir al trono, sin estar preparado, se vio obligado a desarrollar su administración mientras gobernaba. Como había sido influenciado por varias personas de su familia, sus enemigos decían que no tenía voluntad propia. Para la desesperación de los líderes rusos, que esperaban que la muerte de Alejandro III significara una modificación de la autocracia, Nicolás dejó en claro de inmediato que respetaría los principios de su padre. Incluso antes de su coronación, ya estaba machacando este botón. Incluso con la alianza con Francia, de la que solo se enteró cuando asumió el trono, Nicolás buscó un acuerdo internacional para desarme y la paz mundial, que lo llevó a la formación Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya. Sin embargo, la propuesta dejó a Europa atónita. Se rieron en la cara de Nicolás y ni siquiera se molestaron en debatir la propuesta. Los primeros años del reinado de Nicolás fueron un periodo de tal brillantez y logros intelectuales y culturales que se conoció como el Renacimiento ruso o la Edad de Plata. La actividad y las nuevas ideas abarcan no solo la política, sino también la filosofía y las ciencias, la música y las artes. Durante esos años, la familia del zar creció rápidamente. A intervalos de 2 años nacieron 3 niñas más, Tatiana, María y Anastasia. Además de los nacimientos, hubo enfermedades y muertes. En el verano de 1899, a la edad de 27 años, el hermano de Nicolás, el gran duque Jorge, murió de tuberculosis, y en el otoño de 1900, el propio Nicolás cayó enfermo de fiebre tifoidea en Crimea. Alexandra se ocupó personalmente de él. Apenas se recuperó Nicolás, murió la reina Victoria. Alexandra incluso quería ir al velatorio y al entierro, pero estaba embarazada de Anastasia, y se lo impidieron. Otro pariente muy importante del zar fue el Kaiser de Alemania, Guillermo II. Era 8 años mayor que Nicolás y se convirtió en Kaiser en 1888, 6 años antes de que Nicolás se convirtiera en zar. Así que tenía la ventaja de la experiencia, más edad y era más vigoroso. Durante 10 años, de 1894 a 1904, el Kaiser manipuló la política exterior rusa, influyendo en el joven y susceptible zar, lo que no resultó bien para el zar. La principal catástrofe fue la humillante derrota ante Japón en una guerra. En aquella época todos los países tenían sueños expansionistas y Rusia no era diferente. Desconfiado de la unión entre Rusia y Francia, Guillermo quería hacer que el zar se interesara por Asia y por eso le hizo fijarse mejor en Japón. En 1900, durante la rebelión de los Bóxers, Rusia ocupó temporalmente Manchuria. Después de eso, fue en busca de la península de Corea, pero Japón consideraba esta península esencial para su protección. El avance ruso en Corea hizo inevitable la guerra contra Japón. Los japoneses habrían preferido un acuerdo, dejando Manchuria con Rusia y Corea libre para ellos. Pero los ministros japoneses no podían quedarse de brazos cruzados ante el avance ruso. En Rusia se daba por sentado que si había una guerra, los rusos ganarían fácilmente. Era el comienzo de un sueño, pero salió muy mal. El 6 de febrero de 1904 comenzó la guerra. Japón atacó repentinamente a la flota rusa en Port Arthur. Con este ataque sorpresa ganaron el mar. Para atacar a los japoneses, los rusos tenían que recorrer una única ruta de 6.500 kilómetros a través del ferrocarril transiberiano. Con el mar garantizado, las fuerzas expedicionales japonesas eran libres de desembarcar donde quisieran en el continente. En San Petersburgo, Nicolás observó el desastre con asombro, reconociendo que Rusia era incapaz de ganar la guerra. El zar pidió a Estados Unidos que le ayudara a negociar un acuerdo. Derrotado y humillado por los japoneses, el gigante ruso regresó tambaleándose a Europa. Además, Rusia ya no era el vecino al que debían temerle los alemanes. Guillermo pensó que podía contar con la amistad de Nicolao e intentó hacerle romper la alianza con Francia, pero no aceptó y trató de alejar a su amigo del jaguar. En 1905 había perdido una guerra y su país se hundía rápidamente en la revolución. A principios de enero de 1905, la noticia de la humillante rendición desencadenó una rola de protestas contra la mala gestión de la guerra que recorrió el país. En San Petersburgo, una pequeña huelga en la enorme fábrica de acero Putilov se extendió repentinamente.
ganando el apoyo de miles de trabajadores descontentos y desilusionados. Los trabajadores debían ir al Palacio de Invierno y entregar una petición en nombre del pueblo ruso al zar. Además de la liberación, la petición exigía específicamente una asamblea constituyente, el sufragio universal, la separación de la Iglesia y el Estado, la amnistía para los presos políticos, el impuesto sobre la renta, un salario mínimo y una jornada laboral de 8 horas. El zar, que se encontraba en Tsarskoye Selo, no había tenido información sobre la marcha o la petición. No fue hasta el sábado por la noche cuando Nicolás se enteró. El domingo 22 de enero de 1905 por la mañana, bajo el viento helado, comenzó la marcha. Del brazo iban tranquilamente por las calles en corrientes de alegría. A las 2 de la tarde, la gente se reunió frente al Palacio de Invierno, como estaba previsto. No hubo ni un solo enfrentamiento con las tropas. Sin embargo, sin ninguna advertencia y ningún indicio de disturbios, los soldados abrieron fuego. Las balas alcanzaron a los hombres, mujeres y niños. La cifra oficial de muertos fue de 92 y muchos cientos de heridos. Probablemente la cifra real era mayor. Ese día, conocido como el Domingo Sangriento, fue el punto de inflexión en la historia de Rusia. Esto sacudió las antiguas y legendarias creencias de que el zar y el pueblo eran uno. En el Tsarskoye Selo, Nicolás se quedó perplejo al saber lo que había pasado. Un día doloroso, escribió esa noche. Los ministros se reunieron y sugirieron que el zar se desvinculara de lo sucedido, afirmando que las tropas habían disparado sin la orden. Nicolás se negó a difamar al ejército y decidió recibir a algunos representantes sindicales. Pero el Domingo Sangriento fue solo el comienzo de un año de terror. 3 semanas después, en febrero, el gran duque Sergio, tío de Nicolás y marido de ella, fue asesinado en Moscú. Con el paso de los meses, la violencia se extendió a todos los rincones de Rusia. Fue entonces cuando los marineros del acorazado Poketmin se amotinaron y comenzaron a bombardear ciudades. A mediados de octubre de 1905, toda Rusia quedó paralizada por una huelga general. Las banderas rojas ordenaban en las ciudades. En el campo, los campesinos invadieron las propiedades. De una hora a otra se levantaron los soviets y un astuto orador se erigió en su líder. Era León Trotsky, miembro marxista del Partido Socialdemócrata. La revolución estaba lista, solo necesitaba una chispa. Solo había 2 caminos abiertos para el zar: encontrar un soldado enérgico para aplazar la rebelión por la fuerza, lo que significaría ríos de sangre, o el otro camino sería dar al pueblo derechos civiles, libertad y una constitución. No estaba exento de riesgos, sería la única salida en este momento. Así, el 30 de octubre de 1905, Rusia pasó de ser una autocracia absoluta a una monarquía semiconstitucional. Se elegiría un parlamento, la llamada Duma. No era tan liberal como la monarquía constitucional de Inglaterra, pero ya era un paso. En todos los meses de la guerra con Japón y la revolución en 1905, Nicolás y Alejandra solo tuvieron un breve momento de completa alegría. El 12 de agosto de 1904, Alex da a luz a un niño. El niño recibió el nombre de Alexei. El niño nació con un peso de 3,6 kilos. Alexei, llamado así en honor al zar Alexei, el favorito de Nicolás, fue el primer hijo de un zar reinante en Rusia desde el siglo XVII. Parecía un buen presagio, una señal de esperanza. 6 semanas más tarde, la pareja imperial se mostró aprensiva, pues apareció una hemorragia en el ombligo de Alexei. Pasaron los meses. Alexei ya se mantenía erguido en su cuna, empezó a levantarse y a caminar. Al tropezar y caer, aparecieron pequeñas manchas en las piernas y los brazos. En pocas horas, las manchas se hincharon y adquirieron un color azulado. Bajo la piel, la sangre no se coaguló. La terrible sospecha de sus padres se confirmó. Alexei tenía hemofilia, oculta a la vista del público. Escondida en los rumores, actuando desde dentro, esta tragedia oculta cambiaría la historia de Rusia y del mundo. El secreto de la enfermedad de Alexei permaneció oculto y bien guardado en los límites interiores de Tsarskoye Selo, la ciudad del zar. Cuando el niño sufrió una lesión grave, los médicos no pudieron hacer nada para que mejorara. El niño pasaba días en agonía, esperando que la enfermedad se curara por sí sola. Solo con la llegada de Rasputín, las cosas empezaron a mejorar.
o al menos eso creía. Rasputín era un monje de Siberia, famoso por ser un sanador y hombre de Dios. Bajo este manto de santidad se escondía un hombre aniñado que se entregaba al lujo en sus ratos libres. También era humilde y de origen campesino, y como se hizo muy cercano a la familia imperial, encontró una gran oposición por parte de la aristocracia. Rasputín comenzó a acompañar a Alexei y a vivir en el círculo íntimo de la familia imperial. De cualquier problema o empeoramiento de la enfermedad, él estaría cerca para curar al niño. La cercanía e influencia de Rasputín hizo que surgieran varios rumores en la sociedad, y desde entonces, Nicolás, Alexandra y Rasputín tenían su reputación en juego. Con la ayuda del primer ministro, Rusia estaba por fin en el siglo XX. La monarquía absoluta se transformaba en una forma de gobierno más sensible a la voluntad del pueblo. Para mejorar la situación, de 1906 a 1911, Rusia tuvo excelentes cosechas. Con mucha comida, el gobierno subió los impuestos y mantuvo un presupuesto equilibrado. Se construyeron ferrocarriles y se crean empresas. Se abolió la censura de la prensa y el gobierno se hizo más liberal en el ámbito de la tolerancia religiosa. Para algunos marxistas parecía que el sueño de la revolución estaba muerto y enterrado. La fructífera asociación entre el zar y el primer ministro Stolypin llegó a su fin en 1911, cuando fue asesinado. Casualmente, había iniciado una investigación contra Rasputín para investigar la cordura del monje. Con el fin de la censura, la prensa habló abiertamente de Rasputín como un siniestro aventurero que controlaba los nombramientos en la iglesia y dominaba el oído de la emperatriz. Además, surgieron rumores de que el monje y la emperatriz compartían la misma cama. Nicolás se sintió muy ofendido al ver el nombre y el honor de su esposa arrastrados por el barro. La libertad de expresión era algo muy nuevo para ellos. Sin embargo, estaba fuera del radar imponer de nuevo la censura. Los primeros ministros que se hicieron cargo de la Duma tuvieron que demostrar su capacidad al zar, a los diputados de la Duma y también a Rasputín. Buscar enfrentarse al monje era una certeza de resignación, ya que la protección de Alexandra era muy fuerte. Hasta entonces Rasputín solo quería vivir su vida como un vagabundo y tratar de ayudar a la enfermedad de Alexandra. Sin embargo, su conducta se convirtió en el centro de la noticia. La familia del zar y los políticos experimentados trataron de distanciarlo de la emperatriz. La emperatriz defendió a Rasputín con tanto ardor que a la gente le resultaba difícil disociar a la emperatriz y al monje. Sin querer ponerse en contra de su mujer Nicolás, se limitó a aceptarlo. En 1913, el mundo dorado de la aristocracia europea parecía estar en su apogeo, pero las señales de peligro ya se estaban dando. Para Rusia, 1913 fue un año de celebración. La dinastía Romanov cumplía 300 años en el poder. El tricentenario fue un éxito extraordinario. Como jefe de la familia, Nicolás II precedía el enorme clan Romanov, de los primos, tíos, sobrinos y sobrinas, y suponía mucho trabajo para el zar, lo que erosionaba la imagen de la monarquía y la dinastía. El año de celebración ha terminado y 1914 llegó con todo. En mayo, el archiduque australiano Francisco Fernando fue asesinado. Fue el comienzo de la Gran Guerra. Al principio, Nicolás esperaba que el asesinato del archiduque no condujera a la guerra. Semanas después, le tocó a Rasputín sufrir un ataque, pero se recuperó penosamente. Lo que todo mundo no esperaba ocurrió. Australia dio un ultimátum a Serbia, que a su vez pidió ayuda a Rusia. El clásico papel de Rusia como protector de los eslavos y la garantía personal de Nicolás II sobre la independencia de Serbia formaban parte del tejido permanente de la diplomacia europea. Por lo tanto, una amenaza a Serbia solo podía interpretarse como un desafío al poder e influencia de Rusia en los Balcanes. El zar intentó negociar con Austria, pero ésta se negó. Intentó negociar con Alemania, con la esperanza de que ésta mediara un acuerdo, pero ésta también se negó. Sin acuerdos, el 29 de julio, Austria-Hungría comenzó a bombardear Belgrado, la capital de Serbia. En San Petersburgo, el zar Nicolás dio la orden de movilizar a todos los distritos militares rusos con las fronteras australianas.
Nicolás también creía que el Kaiser alemán no quería la guerra. Sin embargo, el 31 de julio Alemania declaró la guerra a Rusia. Nicolás escribió sobre el Kaiser: nunca fue sincero, ni por un momento. En la tarde del 2 de agosto de 1914 en el Palacio de Invierno, el zar hizo una proclamación formal de las hostilidades. Las multitudes llenaron las calles. De la noche a la mañana, una ola de patriotismo recorrió Rusia. El 5 de agosto, el ejército alemán invadió Bélgica, que era neutral, y en la misma fecha, Inglaterra declaró la guerra a los alemanes y se unió a Francia y a Rusia, formando la Triple Entente. Una antigua tradición obliga a los zares rusos a comenzar sus guerras acudiendo a Moscú para pedir la bendición de Dios en el pilar histórico del gobierno zarista. Un millón de personas recibieron al zar en Moscú. Todo parecía ir bien y la población estaba eufórica, pero Nicolás empezó a cometer sus errores. En un gesto de nobleza y moralismo, el zar prohibió la venta de vodka en todo el territorio mientras durara la guerra. Este gesto, en una época en la que el gasto militar era tan elevado, fue más noble que sabio, porque la venta de vodka era un monopolio estatal y hacía ganar al gobierno imperial un porcentaje considerable, y la prohibición no puso fin a la embriaguez en Rusia. En un segundo arranque de patriotismo, Nicolás cambió el nombre de la capital. El nombre alemán San Petersburgo se cambió por el eslavo Petrogrado. En número de soldados, Rusia era un coloso. Los efectivos militares normales de antes de la guerra eran de 1.4 millones, pero la movilización añadió inmediatamente 3,1 millones de reservistas. Detrás de esta masa inicial había millones más. En todos los aspectos, excepto en el número de hombres, Rusia no estaba preparado para la guerra. Las carreteras eran totalmente inadecuadas. Por cada metro de vía rusa, por cada kilómetro cuadrado, Alemania tenía 10. Además, los rusos tenían que recorrer el triple de distancia para llegar al frente. La industria era pequeña, las armas y las municiones eran limitadas, y la geografía del país los dejaba aislados. En las primeras semanas, la guerra se desarrolló brillantemente según la programación alemana. Durante el mes de agosto, las tropas avanzaron por Bélgica y el norte de Francia. Mantener a Rusia en la guerra era esencial para los franceses, ya que dividía a las tropas alemanas en dos frentes. Para los generales franceses, la clave de la salvación de Francia estaba en poner en marcha el coloso ruso. Poco importaba que el coloso se encontrara con la victoria o con la derrota, siempre y cuando los alemanes se desvíen del abrumador ataque a París. Un primer impulso del zar fue hacerse cargo de las tropas en el frente, pero rápidamente fue disuadido de la idea. Sin embargo, Nicolás vigiló de cerca las tropas y se llevó a Alexei con él. Fue extremadamente difícil conseguir que la emperatriz dejara ir a Alexei. Además de registrar las tropas, padre e hijo recorrieron ciudades, fábricas, astilleros y hospitales. La mayor parte del tiempo todo iba bien. La enfermedad permanecía bajo control y Nicolás disfrutaba de la engañosa calma y estabilidad que suelen tener los padres de hemofílicos. Pero Alexei tuvo varias crisis. En uno de ellos, este niño tuvo que volver a casa y solo después de una visita de Rasputín se detuvo la hemorragia. En las primeras batallas, los rusos vieron que los austríacos eran un enemigo mucho más débil, pero los alemanes eran el problema. A finales de 1914, con solo 5 meses de guerra, 1 millón de rusos, una cuarta parte del ejército, estaban muertos, heridos o prisioneros. Era imposible ocultar al país lo que ocurría en el frente. En menos de 6 meses, el optimismo fue sustituido por el pesimismo y la melancolía. Asustado y sin escuchar sus consejos, el zar decidió tomar el mando de las tropas e ir al frente. Sin embargo, los resultados siguieron siendo terribles. En 1916, Rusia perdió 1.2 millones de hombres. Como el zar estaba en el frente, Alexandra seguía a cargo del imperio, pero Rasputín era el verdadero jefe, ya que la emperatriz escuchaba todos sus consejos. A principios de otoño de 1915, Alexandra Feodorovna llevaba 21 años como emperatriz de Rusia. Durante todo este tiempo había mostrado poco interés por la política y ninguna ambición personal. Salvo en defensa de Rasputín, era raro que hablara con el zar sobre asuntos del gobierno. Todo cambió cuando Nicolás tomó el mando del ejército.
El hueco que dejó en la administración civil fue ocupado por su esposa. No era una regencia formal, era casi una división doméstica de dos deberes familiares. Al carecer de experiencia, Alexandra cometió varios errores de tamaño gigantesco. Y muchos de esos errores provenían de las indicaciones de Rasputín, que se encargaba de elegir a los hombres buenos y a los hombres malos del ministerio. Alexandra no daba importancia a la idoneidad o experiencia de un posible ministro para el puesto. Lo que importaba era que fuera aceptable para el hombre de Dios. Era mucho más importante que le gustara a Rasputín que entendiera algo sobre municiones, diplomacia o distribución de alimentos. Aunque la función delegada informalmente por Nicolás era solo de supervisar los asuntos internos, Alexandra comenzó a invadir la zona de operaciones militares. En su suprema confianza en sí mismo, Rasputín pronto fue más allá de hacer preguntas sobre el ejército y comenzó a transmitir instrucciones sobre el momento y la ubicación de los ataques rusos. La emperatriz decía que la inspiración le llegaba en sueños mientras dormía. Aunque al zar le parecía muy natural admitir que su esposa conociera los secretos militares, no quería que los transmitiera a Rasputín y le pedía en sus cartas que no comunicara los secretos a nadie, pero por supuesto, no siguió esta regla. La intervención de Rasputín en los asuntos militares pasó a primer plano durante la gran ofensiva rusa de 1916. Esta ofensiva estaba suponiendo un alto coste de vidas, y Rasputín aconsejó que era mejor tomárselo con calma, porque Rusia no soportaría tantas pérdidas. Desde el frente, Nicolás dijo que mantendría el plan. Desde Moscú, Alexandra gritó que se detuviera la ofensiva. Lo peor de todo fue la creciente ruina de la economía y que el ejército se rebelara poco a poco. El combustible se estaba agotando, el hierro y el cobre para la munición también. Bajo la tensión de su doble papel como zar y comandante en jefe, la salud y la moral de Nicolás comenzaron a rendirse. Para mantener el control de la Duma, Nicolás destituyó al primer ministro y Alexander Trepov asumió el cargo. Uno de sus principales objetivos era eliminar a Rasputín. A finales de 1916 se consideraba inevitable algún tipo de cambio en la cúpula directiva. Muchos aún esperaban que el cambio pudiera hacerse sin violencia, que la monarquía pudiera modificarse para dar un gobierno receptivo a la nación. Otros pensaban que si se quería preservar la dinastía, habría que hacer purgas brutales. En un punto todos estaban de acuerdo: Rasputín tenía que ser eliminado, hasta que fue asesinado el 17 de diciembre de 1916. Como era de esperar, el impacto de la muerte de Rasputín fue menos grave para Nicolás que para Alejandra. Al enterarse de la desaparición durante la reunión del cuartel general, el zar se levantó inmediatamente y telegrafió: «Estoy horrorizado y estremecido». La revolución de 1917. En las semanas que siguieron a la muerte de Rasputín, el zar sufrió una verdadera crisis nerviosa. Todo el mundo se sorprendió por la aparición del zar. Hubo rumores de que Alexandra lo estaba drogando. A principios de marzo, tras 2 meses de descanso con su familia, el estado de ánimo de Nicolás empezó a mejorar. Era optimista en cuanto a que el ejército, ahora equipado con nuevas armas procedentes de Inglaterra y Francia, podría terminar la guerra a finales de año. El problema básico era la falta de alimentos y de combustible. Naturalmente, las ciudades sufrieron más que el campo, y Petrogrado, más alejada de las regiones productoras de alimentos y carbón, sufrió aún más. La escasez puso los precios por las nubes. Irónicamente, en el invierno de 1917 no había planes serios de revolución, ni de los trabajadores ni de los revolucionarios. Viviendo en Zúrich, Lenin se sentía aislado, deprimido y derrotado. Nada de lo que intentaba parecía funcionar. Un jueves 8 de marzo, cuando el tren imperial salía de Petrogrado para llevar al zar a su cuartel general, las silenciosas colas de pan estallaron de repente. Incapaz de soportar la espera por más tiempo, la gente asaltó las panaderías y se sirvió. El 9 de marzo, una multitud salió de la calle. El 10, la mayoría de los trabajadores de Petrogrado se pusieron en huelga. Enormes multitudes llenaron las calles, portando por primera vez banderas rojas, gritando «¡Abajo la guerra!».
A medida que la dinastía, mal informado por el primer ministro sobre la gravedad de la situación y pensando que la crisis era una de las más turbulentas huelgas que habían asolado todo su reinado, el zar seguía el mandato de sus tropas, pero dio la orden de que si era necesario, se utilizarían las tropas para despejar las calles. La huelga y las manifestaciones continuaron. En lugar de hacer concesiones, el zar envió refuerzos. El 12 de marzo fue el punto de inflexión en Petrogrado. Por la noche, el poder había pasado a la Duma. La clave de este abrumador giro fue la deserción masiva de soldados que se encontraban en Petrogrado. Al anochecer, 66.000 soldados se habían unido a los manifestantes. A la mañana siguiente, el zar se enteró de que su primer ministro había caído. En la Duma, los acontecimientos estaban en pleno apogeo. Allí se decidió que se ignoraría la orden imperial y que Kerensky estaría a cargo de la Duma. Ese mismo día surgió otro poder paralelo, el Soviet del Petrogrado. En toda la ciudad triunfaba la revolución. Nicolás estaba destrozado. Todos los generales dijeron que solo tenía una salida, la abdicación. Al principio el zar abdicó en favor de su hijo, Alexei, pero entonces se enteró de que toda la familia se exiliaría y Alexei quedaría al cuidado de otra persona. Como zar, sabía que su hijo por derecho era el heredero del trono ruso. Como padre, no podía admitir que abandonara a su querido hijo en manos de extraños, ignorando todas las implicaciones de su enfermedad. Por segunda vez en ese fatídico día, Nicolás se vio obligado a tomar una decisión dramática. Cambió su abdicción. En lugar de estar a favor de Alexei, pasó el trono a su hermano, Miguel. A los 39 años, Mikhail no estaba preparado para la brusca transformación. Sin embargo, de acuerdo a la Duma, decidió abdicar. 304 años después, la dinastía Romanov había terminado. La familia imperial terminó en una especie de detención en el palacio de Tsarskoye-Selo. Al ver de nuevo a su mujer, Nicolás sucumbió. Apoyó su cabeza en el regazo de Alexandra y lloró como un niño. En agosto de 1917, el gobierno de Kerensky, que ocupaba el cargo de primer ministro tras la abdicción de Lvov, evacuó a los Romanov a Tobolsk, en los montes Urales, alegando que así estarían protegidos de la creciente ola revolucionaria. Allí vivieron en la antigua mansión del gobernador con bastante comodidad. El 30 de abril de 1918 fueron trasladados a su destino final, la casa Ipatiev en Ekaterimburgo. Después de que los bolcheviques tomaran el poder en octubre de 1917, las condiciones de su encarcelamiento se volvieron estrictas y la discusión de llevar a Nicolás a juicio se hizo más frecuente. Nicolás siguió los acontecimientos de la Revolución de Octubre con interés, pero sin alarmarse. Siguió subestimando la importancia de Lenin, pero empezó a sentir que su abdicación había hecho más daño que bien a Rusia. Mientras tanto, él y su familia se ocuparon de ser cordiales. En Ekaterimburgo, al zar se le prohibió llevar las charreteras y los centinelas garabatearon dibujos obscenos en la valla para ofender a sus hijas. El 1 de marzo de 1918, la familia fue puesta a comer raciones de los soldados, lo que significó la salida de 10 sirvientes devotos. A partir de entonces, la mantequilla y el café se consideraron lujos. Lo que mantuvo a la familia en pie fue la fe en que alguien les ayudaría. Resultó que para los bolcheviques, la familia de Nicolás y el propio emperador podían representar una esperanza para el ejército blanco, compuesto por una alianza de anticomunistas. El zar podría incluso ser considerado el gobernante legítimo de Rusia por las naciones europeas si seguía vivo. En este contexto casi explosivo, la familia Romanov fue ejecutada el 17 de julio de 1918, hace exactamente 103 años. Esa madrugada, el zar Nicolás II, su esposa y todos sus herederos fueron testigos de un aterrador y absoluto fusilamiento. En su libro, Los últimos días de los Romanov, la autora Helen Rappaport revela algunos de los detalles más sórdidos de la ejecución de la familia del zar. En total, se dispararon unas 70 balas, 7 por cada pistolero, en un periodo de 20 minutos. Todo comenzó, según el autor, hacia la medianoche del 17 de julio. Apresurándose a acabar con los prisioneros, el comandante Yakov Yurkovsky exigió que el doctor Eugene Vodkin, el médico de los Romanov, despertara a toda la familia y los vistiera adecuadamente.
La excusa que dio Yurkovsky fue llevar a los Nicolás II y a sus herederos a un lugar seguro, que en realidad era solo una habitación de 30 metros cuadrados. A los Romanov solo les quedaba esperar un camión de transporte que se los llevara, pero ya sin vida. Tras unos minutos de misterio, Yurkovsky interrumpió por la doble puerta de la cámara y sentenció a Nicolás II, leyendo la orden de condena elaborada por el Comité Ejecutivo de los Urales. El zar no contuvo su sorpresa, pero apenas tuvo tiempo de hacer unas preguntas. Al darse cuenta de la situación en la que se encontraban, la zarina Alexandra y la gran duquesa Olga intentaron persignarse, pero no pudieron terminar sus oraciones. Con las armas apuntando a la familia, Yurkovsky ordenó que comenzara el fusilamiento. Fueron 20 minutos de puro terror, con decenas de disparos a quemarropa. Fue tal el estruendo de las balas que algunas familias que dormían en habitaciones contiguas se despertaron en medio de la noche. Nicolau II murió en el acto, con disparos en el pecho. Alexei, que solo tenía 13 años, fue asesinado con 2 disparos mortales en la cabeza. Sin embargo, Alexandra y algunas de sus hijas no fueron víctimas del pelotón de fusilamiento, sino de la bayoneta. Las grandes duquesas Tatiana de 21 años, Anastasia de 17 años y María de 19 años, por ejemplo, llevaban varios diamantes en sus túnicas, que habrían protegido sus cuerpos de las balas. Sin embargo, a pesar de estar agachadas contra una pared, María y Anastasia fueron asesinadas en cuestión de segundos, mientras que Tatiana recibió un disparo en la cabeza. En cuanto todos los miembros de la familia y sus empleados fueron declarados muertos, se abrieron las puertas de la habitación para que el humo y la pólvora pudiera dispersarse. Los cuerpos tiroteados fueron colocados en un camión, que los llevó a sus tumbas. Todos los cuerpos fueron enterrados cerca de la línea ferroviaria Gorno-Uralsk. La zanja donde se enterraron los cadáveres tenía unos 60 centímetros de profundidad, y para que no se reconociera a los Romanov, los cuerpos fueron sumergidos en ácido sulfúrico y cubiertos con cal virgen. Fue el fin definitivo del zar. En enero de 1998, los restos excavados bajo un camino de tierra cerca de Ekaterimburgo en 1991 fueron identificados como los de Nicolás II y su familia, excluyendo a una de sus hijas y a Alexei. Las identificaciones realizadas por separado por científicos rusos, británicos y estadounidenses mediante análisis de ADN coincidieron y resultaron concluyentes. En abril de 2008, las autoridades rusas anunciaron que habían encontrado 2 esqueletos perdidos de los Romanov cerca de Ekaterimburgo, y se confirmó mediante pruebas de ADN que pertenecían a Alexei y a una de sus hermanas. El 1 de octubre de 2018, el Tribunal Supremo ruso dictaminó que el zar Nicolás II y su familia fueron víctimas de la represión política y debían ser rehabilitados. La familia Romanov fue finalmente ejecutada el 17 de julio de 1918. En aquella madrugada, el zar Nicolás II, su esposa y todos sus herederos fueron testigos de un aterrador y absoluto fusilamiento. La ejecución del zar se hizo pública inmediatamente, pero la suerte del resto de la familia se mantuvo en secreto, dando lugar a innumerables especulaciones. Hasta 1989 no se hizo público el descubrimiento de los restos de los Romanov, que fueron trasladados a la Catedral de San Pedro y San Pablo de San Petersburgo. Todo esto en 1998. Poco después, la Iglesia Ortodoxa rusa anunció la canonización de la familia imperial, pero esto sigue siendo un tema muy sensible y controvertido dentro de la sociedad rusa.